principales actividades son la docencia y la construcción, ¿no? Yo soy docente hace mucho tiempo, ya deben ser unos 30 años que soy docente. Actualmente ejerzo esa función en la Escuela Militar de Ingeniería eh, y además trabajo en una constructora de la cual soy propietario y gerente desde el año 2004, ¿no? He realizado varios cursos, tengo especialidad en el cálculo de edificaciones de hormigón armado y estructuras metálicas, lo he realizado en la Universidad de Barcelona y tengo el placer ahora de compartir con ustedes este curso que se denomina el diseño y cálculo de encofrados para diferentes tipos de losas. Bueno, eso sería todo, ¿no? Muchas gracias. Estimado ingeniero, comunicarle que no podemos ver su imagen, no podemos visualizar el video. Tal vez hay algún problema. Disculpe, la voz, ¿se me escucha? Sí, ingeniero, se le escucha, pero con un poquito de eco. No sé si está con dos dispositivos. No, estoy en uno solo. Ahora sí, ingeniero, podemos escucharlo y también podemos visualizarlo. Muy bien, gracias. ¿Ya podemos dar inicio al curso? Sí, por favor, ingeniero. Bueno, ya el ingeniero ha dado un poquito de su trayectoria laboral. Hemos podido escucharlo. Y entonces ahora sí estamos listos para dar inicio, por favor. Usted ya se encuentra como coanfitrión. Puede compartir tal vez algún tipo de material que usted tenga. O si no, ya directamente damos inicio. Tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muy bien, voy a dar inicio al curso. Vamos a proceder a compartir mi pantalla. Muy bien. Les agradecería, por favor, que me confirmen si se puede ver mi pantalla, las diapositivas. Ingeniero, sí podemos visualizar sus Ya, diapositivas. muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a este curso que se va a desarrollar en 3 días, que se denomina Diseño y Cálculo de Encofrados para diferentes tipos de losas. Vamos a abarcar primeramente la definición de lo que es un encofrado. Vamos a ver cuál es la importancia del mismo en las obras civiles, en los elementos estructurales, para posteriormente determinar o más bien mostrar con ustedes, recordar un poquito los tipos de losas. Tenemos que estar conscientes de cómo se construyen, cuáles son las partes de cada uno de los tipos de losas. Nosotros vamos a ver principalmente las losas macizas,
las losas reticulares, armadas en una y en dos direcciones, para terminar con las losas tensadas. Luego vamos a ver los materiales de los encofrados, cuáles son las ventajas y desventajas, para después ya mostrar las normas en las cuales nos vamos a basar para poder realizar ya el diseño y el cálculo de los mismos. Para terminar la sesión de hoy, vamos a ver lo que se refiere al cálculo de solicitaciones, ¿no? Tanto las cargas muertas como las cargas vivas que intervienen en el diseño de los encofrados. Y el día de mañana y el día viernes ya vamos a proceder al cálculo de los elementos que conforman un encofrado. Yo les voy a pedir un favor, la participación de ustedes es muy importante, ¿no? Me parece que todos somos colegas, tanto ingenieros como arquitectos, ¿no? Sería bueno compartir nuestras experiencias y aportar durante el desarrollo de nuestra exposición. Bueno, no sé si me están escuchando bien, no sé si me están copiando bien y si ven bien también la diapositiva. Ingeniero, bueno, comunicarle que en este momento ya he activado los micrófonos para todos los participantes para que también pueda interactuar directamente con usted. Sin embargo, podemos visualizar bien las diapositivas, pero no están en modo presentación. Tal vez podría ponerlo así y así ya no tenemos ningún inconveniente. Ya, perfecto. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, Bueno, ingeniero, entonces, adelante, pues. ya, muchas gracias. Empezando, a ver, quisiera que alguien de ustedes me ayude a definir lo que es un encofrado. A ver, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué será un encofrado, queridos participantes? ¿Alguien se anima, por favor? Activa su micrófono y puede hablar, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo pienso que son un conjunto de elementos que nos van a ayudar a dar forma a los elementos estructurales que deseemos vaciar en este caso. Muy bien, son elementos que nos permiten dar forma a los elementos estructurados. Muy bien, a ver, ¿alguna otra opinión, algún otro concepto? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, yo pienso que un encofrado es una estructura temporal que se utiliza para moldear y sostener el hormigón. Eso es, ¿no? Una estructura temporal nos está diciendo que nos sirve para moldear y para poder sostener el hormigón. Perfecto. A ver, vamos a mostrarles. Ahí está, ¿no? ¿Qué es un encofrado? Todos pensamos a veces que el encofrado solamente es un molde, ¿no? Que nos permite dar forma a un elemento estructural, ¿no? El encofrado va más allá, ¿no? El encofrado es un proceso que se utiliza en la construcción, como han dicho ustedes, para dar forma y un soporte temporal a las estructuras de hormigón. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque se inicia mucho antes de la construcción. El encofrado tiene que ser calculado, tiene que ser diseñado. Posteriormente es puesto en obra y posteriormente termina su función una vez que se lo retira, ¿no? Por eso se dice que su tiempo es temporal, ¿no? Muy bien. Como dijeron también ustedes, la utilización es temporal, mientras el material se endurece y adquiere la resistencia necesaria. A ver, aquí podemos hablar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre... A ver, ¿qué es endurecer? ¿Por qué aparece el término endurece? ¿Qué es endurece? ¿Cuándo endurece el hormigón?
¿Alguien me puede ayudar? Por favor. Bueno, si nadie se anima. Hay mucha diferencia entre endurecer el hormigón, cuando endurece el hormigón y cuando adquiere su resistencia, ¿no? ¿Qué es endurecer? Es el cambio que sufre el hormigón del estado plástico al estado sólido, ¿no? Entonces estamos hablando de un periodo de fraguado. El periodo de fraguado se inicia en nuestro medio con la temperatura y el clima más o menos a partir de las 2 horas, ¿no? Lo que se llama el fraguado inicial. Y el fraguado final se puede dar hasta las 8 o 10 horas, dependiendo de las condiciones climáticas. En cambio, la resistencia que adquiere el hormigón se lo logra, como se conoce, a los 28 días, ¿no? La resistencia a la compresión. Entonces tenemos que saber diferenciar entre lo que es endurecer y lo que es alcanzar una resistencia necesaria. Entonces, nuestro encofrado solamente va a estar empleado cuando se genera ese proceso de endurecimiento y cuando el hormigón alcanza cierta resistencia. No estamos diciendo la resistencia final a los 28 días, ¿no? Muy bien. El encofrado, como pueden ver en la diapositiva, puede estar hecho de una infinidad de materiales, ¿no? Los más importantes, los de los cuales vamos a hablar, son la madera y otros materiales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por favor, me dicen. Si hay alguna duda, me interrumpen, preguntan, por favor. Bueno, ahora sí quiero que me ayuden. A ver, ¿cuál es la importancia del encofrado? Quisiera que me vayan mencionando de manera general. A ver, por favor, ¿por qué es importante un encofrado? Aló, buenas A noches. ver, vamos. ¿Cuál es su nombre, ¿Cómo está? Buenas perdón? noches. Ingeniero Jimmy Mijaría, ¿Y su profesión? ingeniero civil de profesión. Ah, muy bien. A ver, ayúdeme, por favor. Bueno, lo esencial para mí el tema del encofrado es, como lo decía, es un soporte temporal, ¿no? Para sostener el hormigón fresco y lo que es también el tema de seguridad, ¿no? Lo que nos va a ayudar a dar, proporcionar cierta seguridad a nuestro entorno, a nuestros trabajadores, durante ya sea el vertido y el proceso constructivo de las diferentes estructuras, ¿no? Que hay que encofrar. Muy bien. Usted está hablando de la seguridad, ¿no? El Así encofrado es. es... Muy bien, gracias. El encofrado evita derrames y desplazamientos del hormigón, ¿no? Así A es. ver, imagínense si ocurre un derrame, estamos poniendo en riesgo la seguridad del personal, de los obreros, personal administrativo, todo personal que se encuentre en obra, ¿no? Muy bien, entonces es importante porque nos proporciona seguridad. Perfecto. A ver, ¿alguna otra idea? Tenemos muchas, ¿no? Muchos factores que hacen que el encofrado sea importante. A ver, por favor. Aportando algo más, perdón, ingeniero, podría ser la estética, ¿no? La estética, la calidad, ¿no? Del terminado de los diferentes elementos estructurales también, ¿no? Muy bien, ¿no? El terminado. Un encofrado nos permite alcanzar una infinidad de terminados. La arquitectura avanza
las formas de las estructuras van cambiando, se van haciendo más modernas, más complejas. Y el hormigón nos permite dar esta forma, ¿no? Perfecto. El acabado también es importante, ¿no? Dependiendo del material que vamos a utilizar, podemos alcanzar acabados bastante lisos, si queremos rugosos, si queremos con algunas figuras que aparezcan en el hormigón una vez que se produzca el desencofrado. Muy bien. Entonces estamos hablando ya de seguridad y también estamos hablando de la estética, ¿no? ¿Alguna otra idea para pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno. Aquí está, ¿no? La importancia del encofrado. La principal es el modelado del hormigón, ¿no? El soporte y contención. Soporta el hormigón, contiene el hormigón de manera temporal. El control de dimensiones y acabado es muy importante. Si construimos un adecuado encofrado, vamos a poder definir exactamente las dimensiones que debe tener un elemento estructural. Una losa de 20-25 centímetros podemos lograr tranquilamente con un buen encofrado. A eso se refiere el control de dimensión. La seguridad es lo que mencionó el participante, y luego también tenemos la optimización del uso del hormigón, ¿no? Nos permite utilizar una cantidad exacta de hormigón si nuestros encofrados tienen las dimensiones también exactas. Aquí aparece en el siguiente punto algo importante. Facilita el curado del hormigón. El hormigón se encuentra en ese molde que habíamos dicho, ¿no? Que es el encofrado. Y durante este tiempo, el constructor realiza el curado del hormigón, lo que hace que el hormigón alcance su resistencia a los 28 días sin ningún problema. Muy bien. Y la eficiencia y precisión y la adaptabilidad a diseños especiales, ¿no? Los diferentes materiales nos permiten doblar, cortar, para poder lograr diferentes diseños, ¿no? De acuerdo al avance de nuestra arquitectura. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quiero que me ayuden participando, jóvenes, ¿no? O queridos participantes, perdón. Bueno, a ver, vamos a pasar ahora a ver los tipos de losas. Para eso necesito también que me ayuden y vamos a definir lo que es, en primer lugar, una losa. Me ayuda con la definición de losa. Nadie. A ver, les voy a ayudar un poquito. La losa, así como las columnas, como las vigas, como las escaleras, como los muros de contención, por ejemplo, son elementos estructurales, ¿no? Entonces, las losas son elementos estructurales. A ver, ¿qué pasa con las dimensiones de una losa? Ahí está, ¿no? Es un elemento estructural, generalmente horizontal, ¿no? Existen también losas que tienen ciertas pendientes. Pero ¿cuál es la característica más importante de una losa? Es que una dimensión es mucho más pequeña en relación a las otras dos. Las dimensiones en planta, el largo y el ancho, son mucho mayores que la altura del elemento estructural. Eso es lo que nos caracteriza a una determinada losa, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta dimensión y esta son muy grandes en relación a la altura de la losa. ¿Está bien? A ver, ¿qué tipos de losas conocen? Tenemos arquitectos, ingenieros, han debido construir. A ver, ¿qué tipo de losas tenemos en nuestro medio?
Hay losas macizas, losas alivianadas. Muy bien, losas macizas, losas alivianadas, ¿no? A ver, les voy a hacer una pregunta antes de presentar mis diapositivas. ¿Cuál es la diferencia entre una losa nervada y una losa reticular? ¿Alguien sabe? A veces no sabemos utilizar, ¿no?, los términos correctos. Construimos, hemos estado en obra, pero no sabemos exactamente los términos. A veces confundimos qué es una losa reticular, qué es una losa nervada. A ver, ¿alguien me puede ayudar? Tal vez la losa nervada, o el mismo nombre dice, ¿no? Compuesto de nervios. Y estoy entendiendo que la reticulada tal vez hace referencia a algo bidireccional, con nervios en los dos sentidos. Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde entran las losas alivianadas armadas en una dirección? ¿Serán también losas nervadas o no? Por concepto yo pienso que sí. Correcto, muy bien. Una losa armada en una dirección también está constituida por nervios. Entonces también pertenece o corresponde a una losa nervada, ¿no? A ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver, vamos una por una. La losa llena o maciza, como su nombre lo dice, es un elemento estructural que está conformado en todo su volumen por hormigón. Todo su volumen está conformado por hormigón. Puede ser hormigón armado, puede ser hormigón pretensado, ¿no? Por eso se llama losa llena o maciza. A ver, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de losa? O mejor dicho, a ver, empezaremos de otra manera. El uso de estas losas ya está muy limitado, ¿no? El uso antes en entrepisos hacían que las estructuras sean muy pesadas. Actualmente su uso se ha reducido, ¿no? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Dónde podemos encontrar en edificaciones losas llenas? En las escaleras. Las escaleras, las mismas escaleras, ¿sí? Sí. Muy bien, las escaleras. ¿Qué más? ¿En qué elementos estructurales más? Por ejemplo, la losa para un tanque elevado. Muy bien, no, excelente. Cuando tenemos un cajón de ascensor, un cajón de una escalera, techamos, ¿no?, estos espacios con losas, y generalmente con losas llenas, para que encima podemos colocar, por ejemplo, tanques de agua, tanques de almacenamiento, ¿no? Entonces, miren, su accionar, su empleo es muy limitado, ¿no? Pero no vamos a dejar de lado, las vamos a explicar, y además vamos a calcular el encofrado para este tipo de losas. Muy bien. Ahí está, ¿no? La losa nervada. Losa llena, ahora vamos a ver lo que es la losa nervada. ¿De dónde viene el término nervada? Viene del término nervio, ¿no? Deriva de nervios. Entonces quiere decir que una losa nervada también es un elemento estructural que está conformado por nervios. Estos nervios siempre son transversales y longitudinales. Ahorita vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ustedes dirán, pero en una losa armada en una dirección, ¿habrán nervios transversales y longitudinales? Eso vamos a ver, ¿no? Muy bien. Entonces, al cruzar estos nervios, se conforma una red. Y dejamos espacios huecos. A veces esos espacios huecos
se los deja así, ¿no? Por estética o por economía, o también por funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, una losa en un parqueo no requiere, pues, de relleno de esos huecos, entonces los dejamos así. O también podemos colocar materiales de bajo peso. En nuestro medio generalmente utilizamos el poliestireno, conocido comúnmente como el plastoformo, o podemos utilizar también ladrillos, ¿no? Cerámica. Muy bien. Entonces, las losas nervadas se dividen en dos, ¿no? En dos, las losas reticuladas y las losas de nervio y casetón. Ambas corresponden a losas nervadas, ¿no? Las reticuladas, como dijo nuestro compañero, acá podemos ver los nervios longitudinales y los transversales, formando una estructura reticulada, cuadriculada, si me permiten, ¿no? Y estos nervios son pequeñitos, ¿no? Este nervio en esta dirección y en esta otra son pequeños, ¿no? Y acá, como pueden ver, podemos tener espacios huecos o rellenarlos con un material ligero, plastoformo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto mide el plastoformo o el poliestireno que vamos a encajar acá? ¿Alguien sabe? Si mi losa reticulada tendría un aligerante, plastoformo o poliestireno es el nombre correcto, ¿no? ¿Qué dimensiones tienen esos bloquecitos cuadrados de plastoformo? Dependiendo, ingeniero, eso se hace en base a un cálculo estructural, ¿no? Que se define el tema de, primero se define el espesor de la losa, en base a las solicitaciones que se requiere, ¿no? Y una vez que se determina el espesor de la losa, ya se determinan los diferentes elementos de la misma losa y posteriormente el propio complemento, como usted lo dice. Correcto, ¿no? Pero estos espacios que se forman acá están independientes de la altura de la losa, ¿no? La altura de la losa varía, pero generalmente en nuestro medio estos espacios ya están normados, ¿no? Aquí colocamos generalmente poliestireno de 40 por 40. Claro, de 40 por Entonces, 40 o 50 por 50 podría ser, ¿no? exacto, pues, también existen poliestireno, por ejemplo, de 30 por 40, ya son rectangulares, ¿no? Hay diferentes tamaños, pero los más utilizados son los bloquecitos cuadrados de 40 por 40. Entonces, imagínense, la distancia entre nervio y nervio es pequeñita, por eso decía en la definición que se forman viguetas muy pequeñas. La distancia entre el eje de esta vigueta y de esta otra vigueta sería más o menos 50 centímetros, ¿no? Lo que hace que este tipo de losas tenga gran rigidez. ¿Cuándo recurrimos al tipo de losas reticuladas? A ver, ¿quién me ayuda? Quisiera escuchar a otros participantes, por favor. Cuando necesitamos cubrir grandes extensiones en ancho y largo. Cuando tenemos en la estructura grandes luces, ¿no? Las luces, la separación entre apoyo y apoyo. Eso es fundamental, ¿no? A ver, ¿ustedes qué recomendarían? ¿Para qué luces podemos utilizar este tipo de losas? ¿O a partir de qué luz podemos utilizar? ¿Que estamos hablando de hormigón armado? ¿Alguien quiere participar, por favor? A partir de 6 metros, creo, ingeniero. Sí, perfecto, ¿no? Más de 6 metros ya podemos recurrir a este tipo de losas, ¿no? Muy bien. Entonces, un factor para que nos inclinemos por este tipo de losas es precisamente las luces mayores. ¿Qué otro factor nos lleva a elegir este tipo de losas? El tipo de cara, ingeniero.
Las cargas, ¿no? Las cargas, muy bien. Si las cargas son muy elevadas, tenemos sobrecargas importantes, entonces es bueno recurrir a este tipo de losas. Entonces estamos hablando de luces, estamos hablando de cargas. Otro factor, Cuando los apoyos no son tan regulares, tal vez, para hacer algunos a ver, voladillos. para dar rigidez a voladizos, ¿eso me dice? Sí, algunos voladizos, o sea, cuando no llega justo a las esquinas, por decirle, los apoyos. Cuando no tenemos apoyos, ¿no? Perfecto, muy bien. Da rigidez a los volados, perfecto. Y hay otra característica que quisiera que alguien mencione, se refiere al aspecto o al parámetro geométrico que tiene el paño en una edificación. En la relación de longitudes, ingeniero. Eso es, la relación de longitudes, ¿no? ¿Cuánto más o menos tendrá que ser la relación de longitudes? ¿Alguien sabe? No. Algo sencillito. Dividimos la longitud mayor de la losa entre la longitud menor, la dimensión menor. Estoy hablando en planta. Y si esa relación da menor a 2, se recomienda el empleo de losas armadas en dos direcciones, o las losas reticuladas, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos de paños que tengan una figura geométrica más o menos cuadrada, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué logramos armando los nervios en dos direcciones? Que la distribución de cargas vaya a los 4 apoyos. Eso, muy bien. No, eso es lo que se logra. Aquí vamos a tener viga, 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 viga en los 4 lados de nuestra losa. Entonces, la transmisión de cargas se realiza a esas 4 vigas. Se transmite de manera menor a cada una de las vigas, ¿no? Por eso hemos dicho que se puede aplicar en grandes luces, con grandes cargas, pero esos no son limitantes, ¿no? Solamente son recomendaciones que se dan. Entonces, también vamos a ver, ¿no? Cómo se encofra este tipo de losas. Y vamos a hacer el calculito de los elementos que conforman cada uno de los del encofrado. Bueno, acá a la derecha ya tenemos una losa también alivianada, armada en una dirección, ¿no? Aquí están los nervios longitudinales, pueden ver, ¿no? Esos nervios son de diferente tipo, ¿no? Pueden ser viguetas pretensadas, pueden ser nervios armados en sitio, y miren, forman también lo que corresponde a una losa nervada. Aquí tenemos nervios longitudinales, ¿y cuáles serían los nervios transversales? Los nervios transversales ya vendrían a ser las vigas, estas vigas que pueden ver perpendiculares a los nervios, a las viguetas en este caso, ¿no? También se está formando una losa nervada, ¿no? Entonces, a veces he escuchado a algunos profesionales, confundimos y creemos que una losa nervada solamente es reticulada, ¿no? Las no nervadas también pueden ser armadas en una dirección como se muestra acá, ¿no? Ahí está la losa reticular. Hemos dicho, es un sistema de viguetas pequeñas en dos direcciones cuyo entrecruzamiento conforma la retícula, ¿no? Ahí están las viguetitas cortitas, y aquí pueden ver claramente el uso del poliestireno, y acá ya no tenemos ningún aligerante, ¿no? ¿Qué nos permite el poliestireno? ¿Por qué colocamos el poliestireno? ¿Tiene alguna función estructural? ¿Tiene alguna función estructural en una losa armada en una dirección o en dos direcciones? ¿O para qué sirve ese poliestireno? Solo para alivianar el peso, ¿no? Aliviana el peso, perfecto. Pero hay
dos factores importantes también, ¿no? ¿Cuáles son? Que no le escucho muy bajito. Es un encrujado perdido. Este es un encofrado perdido, no, no estamos hablando todavía del encofrado, estamos hablando de por qué estamos colocando estos aligerantes. Buenas noches, ingeniero. Tengo Buenas. una respuesta, no sé si será bueno. Eh, bueno, para mí el plastoforo es para que no ocupe espacio para el momento de vaciar, ¿no? O sea, para dejar esa separación de nervio a nervio en sí. O sea, porque si no hubieran eso, o sea, bueno, el hormigón se llenaría en toda la losa, ¿no? Ya, muy bien, excelente. Excelente, ¿no? Es también nos colabora en el momento del vaciado, para que no se ocupen de hormigón ese espacio. Entonces, ¿cómo hemos logrado, perdón, cómo hemos logrado entonces esta retícula hueca? Con casetones recuperables. Eso, casetones recuperables, ¿no? ¿Cómo se hace en obra? Se colocan los mismos plastoformos, podemos utilizar estos mismos, pero no, no encajarlos al hueco directamente, a este espacio, sino colocar un plástico, ¿no? Aquí se coloca plástico en cada uno de estos espacios y se coloca el plastoformo o el poliestireno. Entonces termina la ejecución de la construcción, quitamos el encofrado y para recuperar el poliestireno jalamos, ¿no? El plástico, jalamos el plástico y quedan los espacios huecos, ¿no? Entonces, como alguien dijo aquí, los casetones se recuperan, aquí ya no, ¿no? Pero hay dos funciones más que cumplen los aligerantes. ¿Cuáles son? Bueno, estructuralmente hablando, Inge, dentro del diseño de una losa, se aligera justamente porque el bloque de compresión justamente de la losa cae dentro del espesor de los, ya sea 5 o 7 centímetros que nosotros vaciamos, ¿no? Y es por eso que nos permite hacer el aligerado correspondiente, donde el plastoformo o aligerante no cumple ninguna función estructural, tal vez como aislante acústico podría ser. Eso no cumple ninguna función estructural. Para eso está el hormigón armado o pretensado, ¿no? Como usted dice, proporciona aislamiento de dos formas, aislamiento térmico y aislamiento acústico, ¿no? Esas son las otras dos funciones de este aligerante, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos el otro tipo, ¿no? La losa alivianada en una dirección. Aquí podemos ver claramente los nervios, aquí están estos nervios longitudinales. Estos nervios longitudinales pueden estar formados por viguetas pretensadas, como podemos ver en la figura inferior. O también podemos generarlos a través de nervios vaciados en sitio. ¿Qué quiere decir eso? Pequeñas vigas que las vamos a construir en obra, ¿no? Muy bien. Yo creo que como todos somos profesionales, ya conocemos este tipo de losas, ¿no? Pues podemos ver claramente aquí el nervio, estos rectangulitos vienen a ser los aligerantes, poliestireno, cerámica, o bloques de hormigón liviano, hormigón celular, podemos utilizar. Tenemos la carpeta de compresión, que generalmente en nuestro medio es de 5 centímetros de altura, y más o menos, si utilizamos un poliestireno común, que es que tiene un ancho de 40 centímetros, la distancia entre nervio y nervio es generalmente 50 centímetros, ¿no? También podemos tener nervios más juntos,
de 40 centímetros o nervios más alejados hasta de 60 centímetros, ¿no? Ahí están, ¿no? Las partes de una losa aligerada en una dirección. Nervios, en este caso viguetas pretensadas, el aligerante, la carpeta de compresión. Ahora, acá, una de las principales ventajas y que tiene relación con nuestro curso es pues el ahorro de encofrado, ¿no? Acá no tenemos que apuntalar la parte inferior de la losa, como ocurre en una losa nervada, perdón, en una losa reticular o en una losa maciza. En este caso solamente apuntalamos las vigas, ¿no? Las vigas tanto longitudinales como transversales, las vigas de hormigón armado, ¿no? Y como pueden ver acá, no sé si se nota también la distancia entre eje y eje es de 50 centímetros, ¿no? A ver, vamos a ver algunas fotitos para que podamos discutir algo sobre este tipo de losas. A ver, ahí. Miren, aquí tenemos las viguetas pretensadas, muy utilizadas en nuestro medio, ¿no? En diferentes edificaciones. Entonces, miren, la vigueta penetra a la viga principal. La viga principal es la que va a resistir la carga de estas viguetas, por lo menos 10 centímetros, ¿no? Encajamos a nuestras vigas principales, ¿no? Aquí podemos ver claramente el tendido de los nervios longitudinales. A ver, vayan chequeando, vayan viendo esta fotografía y ahí se pueden dar cuenta de algo muy importante. A ver, vamos a ver la siguiente. ¿No? Aquí tenemos el tendido de las viguetas y entre vigueta y vigueta encajamos los poliestirenos. Los poliestirenos quedan sujetos solamente por presión, ¿no? No hay nada de apuntalamiento en la parte inferior. Aquí se está generando la sujeción, ¿no? Entre esta hendidura que tiene el plastoformo y la patilla que tiene la vigueta pretensada. Entonces, por presión, simplemente queda sujeto el poliestireno a las viguetas. Ahí está el ahorro de del encofrado. Muy bien. Ahora, viendo la diapositiva de la derecha, ¿qué serán estos aceros que aparecen? Miren, justo encima de los apoyos de la losa, que son las vigas, ¿no? Estas son las vigas principales. Y aquí aparecen unos aceros más cortos, que se coloca en la parte superior. ¿Para qué son? ¿Qué son esos aceros? ¿Para qué sirven? Serían refuerzos a esfuerzos negativos. Eso es el refuerzo, la armadura negativa. Entonces está destinado a a resistir el momento negativo, los momentos negativos que, como ustedes saben, se generan en los apoyos, ¿no? A ver, vean ahora estas dos fotografías. A ver, ¿quién se da? Perdón, tengo que salir de aquí. Está. Aquí. Voy a hacerlo más grande esta fotografía. Así. Ahora vamos a presentar. A ver, ¿qué pueden notar? Hay una diferencia entre ambas losas. Ambas tienen viguetas pretensadas y poliestireno. ¿Cuál es la diferencia? La continuidad de la vigueta. La continuidad de la vigueta. Correcto, muy bien. Aquí podemos ver el eje de la vigueta es uno solo, ¿no? Aquí pueden ver otro eje continuo. En cambio, aquí, ¿qué está ocurriendo? Viene una vigueta y la otra, que debería continuar con el mismo eje, ha sido desplazada y su eje continúa. ¿Está correcto? ¿Está incorrecto? ¿Qué opinan? A ver. Terrible.
No hay ningún error, ¿no, jóvenes? Oh, perdón, estoy acostumbrado a hablar con mis estudiantes. Perdón, colegas. Lo que quiero decirles es lo siguiente. A ver, ¿cómo trabaja una vigueta pretensada? Simplemente ¿Cómo apoyada. trabaja estructuralmente? ¿Cómo? Simplemente apoyada, ingeniero. Trabaja de manera isostática, ¿no? Como dice nuestro compañero, trabaja como una viga simplemente apoyada. A ver, ahora imaginémonos un poquito, ¿cómo es el diagrama de momentos en una viga simplemente apoyada? Solo tiene momento positivo, no tiene negativo. Solamente tiene momento positivo. Muy bien. Entonces, estas viguetas están hechas para soportar solamente los momentos positivos, no los negativos. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre en obra? ¿Trabajarán de manera isostática? ¿Trabajarán de manera simplemente apoyada estas viguetas? No es así, ¿no? Miren, este nervio inicia acá y termina aquí. El siguiente nervio inicia en la parte posterior de la viga y termina en la otra viga, ¿no? Entonces aquí tenemos dos viguetas, no es una vigueta continua, ¿no? Desde acá hasta el final de la losa, son dos viguetas que se colocan. Ahora, en el momento del vaciado, cuando rellenamos de hormigón, ¿qué es lo que pasa con ambas viguetas? Se unen, ¿no? El hormigón hace que ambas viguetas se unan, quieran o no quieran. El hormigón que vamos a colocar acá une este nervio con este nervio. Entonces, queramos o no queramos, la vigueta pasa de trabajar de manera isostática a trabajar de manera hiperestática. No estoy diciendo una estructura hiperestática al 100%. Estamos logrando, o más bien se está generando en la losa, en los nervios, un cierto grado de hiperestaticidad. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué momento se va a generar en este apoyo? Negativos. Negativo. Y nuestras viguetas están hechas para soportar el momento positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a esta armadura. Esta armadura es la que va a absorber los momentos negativos, ¿no? Generados por la hiperestaticidad que le hemos dado a los nervios en el momento de la construcción. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué por qué se ha separado los ejes de viguetas? ¿Cuál sería el objetivo? O tal vez el constructor se ha equivocado. ¿Alguien sabe? No. Bueno, en este caso, lo que se está logrando es reducir el grado de hiperestaticidad que le estamos generando a las viguetas. Aquí, quieran o no quieran, igual, acá, en esta parte, cuando vaciemos la losa, va a quedar relleno de hormigón y esta vigueta se va a unir a esta. Pero el grado de hiperestaticidad en esta disposición de las viguetas es mucho menor que cuando tenemos los ejes continuos. ¿Entienden? Entonces acá tenemos mayor grado de hiperestaticidad, aquí tenemos menor grado de hiperestaticidad. En esta disposición nos acercamos más a lo que queremos, que nuestras viguetas trabajen de manera isostática, pero no lo logramos al 100%, lamentablemente, ¿no?
Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Aquí vamos a reducir la armadura negativa, pero la construcción es más compleja, ¿no? Vamos a tener que, por aquí va a venir nuestra armadura negativa para esta vigueta, y para esta otra tenemos que generar otra armadura negativa, independiente a esta, ¿no? Ese es el gran problema. Y la armadura que va en la carpeta de compresión también ya no va a ser, pues, siguiendo un solo eje, ¿no? Vamos a llegar, por aquí viene la armadura, ¿no? Viene por acá. Y como hay desviación del eje, igual tenemos que desviar la armadura de compresión y continuar de esta manera. Entonces aquí se va a formar más o menos una curva, ¿no? Cuando coloquemos la armadura de compresión. Ventaja estructural, desventaja constructiva. Más tiempo, más complejo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Ingeniero, tengo una duda constructiva, no sé si podría aclararme, por favor. Dígame. Bueno, en los manuales de viguetas pretensadas generalmente recomiendan que las viguetas se apoyen de 5 a 10 centímetros dentro de la viga, ¿verdad? Sí. Pero también he leído en algunos otros manuales de otros fabricantes de que hay la posibilidad de que se pueda, en este caso, pelar la vigueta y destrenzarlo, dejar los cables pelados y que los cables sean los que ingresen a la viga y solamente la vigueta apoyar al encofrado. No sé si eso es correctamente constructivo, afecta en algo, estaría bien ese manual, porque son dos manuales distintos que he visto de distintas empresas que pueden llegar a aconsejar eso, ¿no? Y por ejemplo, en un diseño sísmico, la separación de estribos a veces son continuas y se ha visto muchos casos donde llegan a mover para ingresar las viguetas, los estribos van recorriendo cuando no hay una proyección correcta, ¿no? Así es. Quisiera, por favor. Claro que sí. Un grave problema es cuando los estribos están muy juntos, ¿no? Menores a 10 centímetros. Entonces, ¿qué hace el obrero para que entre la vigueta? Agarra y ensancha, ¿no? Hasta vuelve a veces una curva a nuestros pobres estribos, perdiendo la resistencia, ¿no? Bueno, a ver, lo que yo lo he entendido es despuntar las viguetas, ¿no? Se despunta en fábrica generalmente. Exactamente. ¿En qué consiste el despunte? Es como, si me permiten el término, un tajador elimina la parte del extremo de hormigón pretensado y quedan expuestas las espigas, ¿no? Las espigas superiores e inferiores de la vigueta. Ahora, ¿dónde se recomienda generalmente hacer lo que usted dijo? Cuando tenemos que apoyar la vigueta, ya no en una viga colgada, esta es una viga colgada, donde podemos penetrar a la misma hasta 10 centímetros. Pero en algunos casos, nuestro diseño ha decidido que coloquemos vigas planas. Cuando las vigas planas, imposible introducir la vigueta a la viga plana. Imagínense, vamos a tener problemas con nuestro acabado de techo. Va a ser inclinado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para unir una vigueta a una viga plana? Se despunta, ¿no? Se despunta y la armadura, las espigas superiores del nervio, se doblan hacia abajo para amarrarse con la armadura inferior de la viga plana. Y las espigas inferiores del nervio, que están expuestas, se doblan hacia arriba y se amarran con la armadura superior de la viga, en este caso plana. Pero también podemos hacerlo de esa manera. ¿Para qué? Estamos logrando mayor grado de isostaticidad, reduciendo la hiperestaticidad, ¿no? Como usted dice, en vigas colgadas. ¿Me ha entendido? ¿Le he aclarado en algo? Sí, ingeniero.
Me ha ayudado bastante. Gracias. En vigas planas, segurísimo que usted tiene que utilizar esa técnica. No se puede introducir a una viga plana la vigueta. Pero lo aconsejable sería que no se apoye también viguetas en vigas planas, ¿no? Porque una viga plana no transmite igual las cargas por el tema de inercias. Claro, claro, pero no crea, no crea. Hay diseños que están, hay algunos cálculos estructurales que están basados totalmente en vigas planas. Sí, El arquitecto actualmente los edificios se hace así. no se hace, no es recomendable. A ver, podemos ir al edificio del que está entre la Brasil y la Pasuscanqui. En plena esquina, ese edificio, todas las vigas, si ustedes entran, son vigas planas. ¿No? No es recomendable, como usted dice, la inercia es mucho menor. Peor si vamos a hacer un cálculo sismo resistente. Se recomienda que las vigas principales sean colgadas y las vigas secundarias sean planas, ¿no? Pero esos son criterios diferentes. No le escucho bien, ¿me quiere decir algo? Luego tenemos las losas también alivianadas, armadas en una dirección, pero estamos cambiando el aligerante, ¿no? Acá en vez de poliestireno estamos utilizando ladrillo común y corriente de 6 huecos, ¿no? Hay varias edificaciones que todavía emplean este tipo de losas, ¿no? Y acá, ¿qué se hace? En el lugar del aligerante se colocan 2 ladrillos, ¿no? Un ladrillo de 6 huecos, los huecos viendo de frente, y acá el otro, ¿no? 2 ladrillos. Y el resto, y los nervios, ¿no? Aquí ya no, aquí podemos utilizar también viguetas pretensadas, ¿se puede utilizar o no? Se puede utilizar también, ¿no? Pero aquí la cosa sería encofrar ya toda la base de la losa, ¿no? Lo que generalmente se hace es recurrir a nervios vaciados en sitio. Aquí pueden ver una viga, se ha construido en obra con su armadura positiva y su armadura negativa, ¿no? Y para terminar esta parte, hablamos de las losas de hormigón post-tensado, ¿no? Las losas de hormigón post-tensado están formadas por cables de acero. La resistencia es muy alta, ¿no? De este hormigón, perdón, de este acero. A ver, vamos a hablar un poquito de resistencia. ¿Cuánto es la resistencia a la afluencia de un acero que utilizamos en cualquier edificación de hormigón armado? 4.200. 4.200. ¿No? Muy bien, 4.200 kilos por centímetro cuadrado hasta 5.300 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? En megapascales sería un acero de 40 megapascales y el otro sería un acero de 50 megapascales, ¿no? En cambio, ya en una losa de hormigón post-tensado, esos aceros que utilizamos, aquí podemos ver en la diapositiva, ese acero alcanza hasta 270 megapascales. Imagínense que es una resistencia altísima en relación al acero estructural, ¿no? Se coloca al mismo tiempo, ¿no? Podemos colocar acero estructural y el acero que lo vamos a post-tensar, posteriormente, ¿no? Aquí podemos ver claramente cuál es el procedimiento, ¿no? El tendón, algunos le llaman también torón, tiene una forma curva, ¿no? Miren, parte más elevada para absorber los momentos negativos y aquí la parte más baja para absorber los momentos positivos.
de igual manera en este sentido y se realiza el respectivo anclaje, ¿no? Posteriormente, aquí está funcionando ya el gato hidráulico que nos permite tensar a las barras para generar un esfuerzo mucho mayor de tracción, ¿no? Aquí está este elemento, estos elementos son los que se colocan en los extremos de los torones. Ahí está, ¿no? Aquí podemos ver la protección que se hace en los torones y aquí podemos ver las grandes luces que podemos tener con las losas postensadas. Estamos hablando de luces mayores a 10 metros, ¿no? 10, 15 metros tranquilamente podemos lograr con este tipo de losas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Para terminar, me estoy olvidando. Tenemos otros tipos de losas, ¿no? Que no se están empleando todavía en nuestro medio. Por ejemplo, esta es la losa con chapa colaborante, ¿no? Esta es la chapa colaborante, que es más o menos como esa lámina que utilizamos para hacer puertas, ¿no? Que tiene una forma trapezoidal más o menos, se pone en la parte inferior. Esta chapa colaborante está hecha para resistir los esfuerzos de tracción, ¿no? Y en la parte superior también vamos a disponer de armadura negativa, ¿no? Toda esta parte es, esta armadura que ustedes ven es la armadura de compresión y aquí está la carpeta de compresión, ¿no? Muy poco utilizada en nuestro medio. Y hay otros tipos de losas, ¿no? Que no he puesto acá. No sé si han escuchado hablar de las losas. En vez de aligerantes se utilizan bolas de plástico, ¿no? Los sistemas DEC, las losas DEC, ¿no? Hay una infinidad de losas. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar a hablar y a calcular el encofrado para losas macizas y losas nervadas, tanto en una dirección como en dos direcciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. ¿Les parece un descansito de 5 minutos para poder iniciar la segunda y última parte del día? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, Está bien, ingeniero. Un cafecito. Muy bien, entonces descansemos. Nos vemos en 5 minutos, por favor. Gracias. Recording stopped. Ahora, si me pueden escuchar, estaba fuera de la reunión, no sé qué pasó. Así Muy es, bien, vamos ingeniero, no podemos escucharlo. Muy bien, gracias. ¿Pueden ver mi diapositiva? Recording in progress. Sí, ingeniero, podemos visualizar las diapositivas. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a continuar
Y en esta segunda parte de la primera presentación vamos a hablar un poquito de los materiales que se utilizan para el encofrado y luego vamos a ver las cargas que se evalúan para poder realizar ya el diseño y el cálculo de los diferentes elementos de un encofrado. Muy bien, empecemos por el material más utilizado en nuestro medio. Aún utilizamos la madera, ¿no? La madera. Y en la madera, en nuestro medio tenemos una infinidad de tipos de madera. ¿Cuáles son las que más se emplean para un encofrado? ¿No? Que como pueden ver en la diapositiva, el laurel, el pino y el ochoa. Tenemos en nuestro medio diferentes tipos de madera, maderas blandas, semiduras y maderas duras, ¿no? Entonces vamos a realizar el cálculo para cada uno de estos tipos de madera. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un encofrado de madera? Debe resistir a las cargas, ¿no? Seguida vamos a hablar de las cargas. Nuestro encofrado debe ser rígido, no debe permitir deformaciones. Si existen deformaciones, los elementos estructurales no van a tener las formas previstas. Estanco, ¿qué quiere decir estanco? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Qué significa el término estanco? Que tenga cierta hermeticidad como para que no se salga el hormigón. Eso es, ¿no? La estanqueidad que debe tener para evitar que el hormigón salga de este molde llamado encofrado, ¿no? Y no debe ser adherente. Tenemos que evitar que el hormigón se adhiera a la madera, se adhiera al encofrado, ¿no? Eso vamos a ver cómo se logra. Muy bien. Las ventajas del encofrado de madera. Lo bueno de la madera es que podemos cortarla de diferentes tamaños, de diferentes formas, ¿no? De acuerdo al diseño, podemos alcanzar los tamaños deseados. La madera es liviana. El peso de la madera generalmente no se toma en cuenta en el cálculo del encofrado, precisamente por su baja densidad. Tiene buena resistencia térmica. A ver, ¿por qué tendrá que tener una buena resistencia térmica? Estamos hablando de encofrados. ¿Alguien me ayuda? Para poder proteger el hormigón, ingeniero, de las bajas temperaturas, quizá. Eso. Exacto, ¿no? Tenemos que proteger a nuestro hormigón, ¿para qué? Para que éste alcance la resistencia de diseño, para que alcance su mayor resistencia, ¿no? Muy bien. Y los métodos constructivos son sencillos, ¿no? El implementar un sistema de encofrado es bastante sencillo, no se requiere mano de obra muy calificada, ¿no? Para realizar estos trabajos. ¿Y cuáles serán las desventajas? A ver, antes que les muestre la siguiente diapositiva, ¿cuáles son? El tiempo de Tiene preparación un de la número madera. de usos limitado, ingeniero. Eso, ¿no? El reuso, diremos, es muy limitado. Podemos utilizar unas 3, 4 a 5 veces como máximo, ¿no? Si tenemos una buena madera y si la hemos cuidado, si la hemos mantenido, ¿no? Ese es un gran problema, ¿no? Muy bien. Otra desventaja, ¿cuál sería? Ahí está, ¿no? Primero, la corta duración que han mencionado, la sensibilidad a la humedad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando introducimos el hormigón al encofrado, la madera absorbe
el agua del hormigón. Entonces estamos reduciendo el agua al hormigón, por lo tanto, estamos reduciendo también cierta resistencia a nuestro hormigón, ¿no? Y otra desventaja es que para poder retirar, para que no exista la unión entre el hormigón y la madera, tenemos que utilizar ciertos productos desencofrantes, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen, se está utilizando, por ejemplo, ya un producto mineral, ¿no? Que es productos, puede ser los productos Sika. Aquí pueden ver cuando se ha desencofrado este elemento de prueba. Y acá cuando hemos utilizado el material más empleado en nuestro medio, que son los aceites de tipo orgánico, ¿no? A ver, ¿qué materiales empleamos para desencofrar? De manera que no haya adherencia entre el hormigón y la madera. Aparte de estos productos que nos venden, por ejemplo, la comercial Sika. ¿Qué utilizamos? Comúnmente se usa por el tema económico, aceite negro, aceite sucio, aceite mecánico, como quieran llamarlo. Eso, el aceite sucio, ¿no? El aceite quemado, ¿no? Vamos a comprar donde cambian el aceite en los vehículos y generalmente obtenemos este tipo de acabado, ¿no? De un color oscuro. Muy bien. También podemos utilizar aceites orgánicos. El aceite de cocina se puede utilizar también, ¿no? Tranquilamente para desencofrar. La desventaja es el costo, ¿no? Mucho más barato utilizar el aceite sucio. Entonces estamos hablando de aceites minerales, aceites orgánicos y productos ya más elaborados, como los productos Sika, ¿no? Muy bien, esas son las desventajas. Después tenemos otro material muy empleado también en nuestro medio, que es el acero. Ahí podemos ver un encofrado totalmente hecho de acero. Las ventajas. El mismo material hace que la estructura tenga mayor rigidez y mayor resistencia. Como son modulares, se los puede montar, desmontar y transportar con gran rapidez, ¿no? Se puede reutilizar varias veces, no es como la madera, ¿no? Esta ya se puede utilizar muchas veces si hacemos el mantenimiento adecuado. Y las superficies lisas son interesantes, se las puede lograr, y estamos hablando ya de un hormigón listo, un hormigón visto, que se llama, ¿no? El hormigón visto, que son superficies completamente. El costo de un encofrado de acero es mucho mayor. Se deterioran con gran rapidez. Esto se debe fundamentalmente por la presencia del agua, ¿no? El agua hace que la estructura de acero sufra corrosión, ¿no? Muy bien, si tenemos que construir un gran encofrado, necesitamos maquinaria, ¿no? Una maquinaria pesada para que nos pueda poner todos estos elementos en obra. Una desventaja frente a la madera es que ofrece poco aislamiento para el hormigón durante el proceso del fraguado y el endurecimiento, ¿no? Ya no tiene mucha, ya no permite la protección térmica, como lo hacía la madera, ¿no? Entonces, en este caso, estamos en una zona fría, el acero hace que nuestro hormigón se encuentre en condiciones mucho más frías. Un lugar más caliente hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, afecta, quieran o no quieran, en el fraguado del hormigón. Estamos cambiando la temperatura, estamos haciendo que se genere la mayor o menor evaporación del agua, ¿no?
Muy bien. El tamaño y la forma disponibles son limitados, ¿no? Como les dije, son modulares, ya vienen con tamaños, alturas establecidos, ¿no? No es como la madera que se la puede cortar y adaptar a diferentes tipos de formas. Otro tipo de materiales que se utiliza es el plástico. Aquí podemos ver en la figura, en la imagen de la derecha, una columna que ha sido encofrada con un encofrado totalmente plástico. Podemos encofrar todo tipo de estructuras, ¿no? A ver, ¿cuáles serían las ventajas? A ver, quiero que me digan unas 2 ventajas y unas 2 desventajas de este tipo de material. Buenas noches. Una ventaja del encofrado plástico sería el tema del acabado. Exacto, ¿no? Mejor. El acabado. Aquí podemos ver una columna completamente lisa, ¿no? Y si el proceso de vibrado ha sido correcto, miren, con superficies completamente y bien terminaditas, ¿no? Perfecto. Otra ventaja, Puede ser también el tiempo de la ejecución más rápido. el tiempo. Exactamente. El armado del sistema de encofrado es mucho más rápido, ¿no? Tenemos mayor rapidez. Perfecto. Desventajas. Una desventaja creo podría ser Inge, el tema de tal vez los accesorios que pueda llegar a tener este encofrado. Accesorios como Necesitamos, asegurar algo por el estilo. exacto, ¿no? Tenemos mayor cantidad de elementos de sujeción. Y en resumidas cuentas, el costo es mayor, ¿no? De un encofrado de plástico versus un encofrado de madera, por ejemplo. Perfecto, el costo. El mayor uso de elementos de fijación, de sujeción. Otra desventaja, Mm, Tal vez puede ser para ciertos elementos específicos aplicado a este tipo de encofrados. su uso entonces no es general, ¿no? No podemos utilizar en todo elemento estructural. Muy bien. A ver, ¿qué les parece sobre la resistencia? Yo creo que la resistencia sería óptima, pero como usted dijo, el tema del costo es porque una empresa constructora se desanemaría mucha inversión. Correcto, ¿no? Muy bien. Ahí están las ventajas. Es ligero y fácil de manejar. El peso es mucho menor de la madera y del acero. Resiste a la humedad y a la corrosión en contra del encofrado de acero. Fácil de limpiar, ¿no? Las superficies como son lisas, con un detergente podemos limpiar fácilmente este tipo de encofrado. Reutilizable, ¿no? Tiene varios usos, reusos. Y lo que les preguntaba, ¿no? Tiene buena resistencia a la compresión, el plástico. Pero ¿cuáles? Vamos a las desventajas. Lamentablemente el plástico se deforma con el calor. Es propenso a dañarse, ¿no? Cualquier golpe fuerte, cualquier golpe que sufra nuestro encofrado, sufre deterioros. Entonces eso va a ir en contra de lograr superficies completamente lisas, ¿no? El costo es mucho más caro que los encofrados de madera o acero. Es menos resistente a la flexión, ¿no? Ahí está el grave problema. Y nuestro curso precisamente trata de encofrados de losas. Y las losas están sometidas a flexión. Por lo tanto, el uso en losas es prácticamente nulo, ¿no? Y finalmente, otra parte importante es la parte ambiental. El plástico, como todos sabemos, no es biodegradable. Entonces, afecta de manera sustancial al medio ambiente. Otros materiales que también empleamos, el aluminio, ¿no? El aluminio es también bastante liviano, pero es bastante caro también en relación a los otros.
Y otros encofrados que han debido ver están en base a este tipo de tablas, si me permiten el término, que son los tableros fenólicos. Estos tableros ya vienen en dimensiones fijas, las cuales nos permiten abarcar grandes áreas de encofrado, ¿no? Generalmente utilizamos, por ejemplo, para encofrar muros de contención, perfectamente. Si esta dimensión, si esta altura es reducida, también podemos utilizar como el encofrado que va a ir en la parte de la base de la losa, ¿no? Para losas alivianadas en dos direcciones o reticulares. No sé si han visto, ¿no? Tiene gran uso en este momento en nuestro medio el tipo de tableros fenólicos. Pueden ver el acabado, ¿no? Miren, el acabado de este tipo de encofrado es bastante liso. Por eso cuando desencoframos quedan superficies bastante lisas, ¿no? Pero no obstante, de igual manera, acá tenemos que embadurnar con esos elementos que nos permitan el desencofrado, los aceites o esos productos de Sika, ¿no? Muy bien. Eso de manera general, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver en nuestro cálculo generalmente encofrados de madera y encofrados de acero. Desde el día de mañana nos vamos a dedicar a calcular esas estructuritas. Muy bien, y los tiempos de desencofrado, aquí tienen una tablita que puede ser solamente a manera de recomendación, ¿no? A ver, una preguntita, algo que llama la atención. Saliéndome un poquito de las losas. Una columna, ¿en cuánto tiempo desencoframos después de vaciar? De ahí. Perdón, no lo A escuché. las 8 horas ya podríamos estar desencofrando. Sí, sí, comparto lo que dice mi compañero. Correcto, ¿no? Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, estaba prohibido desencofrar una columna después de 5 días. Ahora se han hecho los análisis correspondientes y se ha establecido que al día siguiente ya podemos desencofrar las columnas, ¿no? Perfectamente. Estamos hablando de 8, 10 horas, como ustedes lo han dicho. Muy bien, entonces esta tablita solamente de referencia. Listo. Ahora sí, para terminar nuestra primera sesión, vamos a ver la norma que vamos a aplicar ya para el diseño y cálculo de encofrados. Dije, Dígame. una consulta, antes de entrar a este tema, dije, ¿y usted qué recomienda? Si nosotros basaríamos con un hormigón tipo H21 RD3 desde Dedimix, ¿a los cuántos días podríamos desencofrar la losa? ¿Y a los cuántos días ya entraría en servicio? Ya, como ustedes saben, el hormigón prefabricado que nos llega a obra tiene aditivos. No sé si ustedes han podido apreciar. ¿Cuál de los hormigones fragua más rápido? ¿El que nos viene prefabricado o el que lo fabricamos en obra? El premezclado. El premezclado, correctamente, ¿no? Mucho más rápido el fraguado. Entonces, el tiempo de desencofrado con este tipo de hormigones prefabricados es mucho más rápido, ¿no? Con un hormigón normal, ¿en cuánto tiempo tenemos que desencofrar totalmente la losa? Bueno, generalmente a mí me saben recomendar los de planta que son más o menos entre 21 días a 28, ¿no? Estamos Correcto. Pero, sin embargo, cuando vamos con un hormigón RD3 que llega a la resistencia a los 3 días de 21 megapascales, a solicitud del cliente, me dijeron que puedo desencofrar la losa al cuarto día, pero entra en servicio al séptimo día. Eso me dijeron, eso quiere que me diga, ingeniero, su experiencia, por favor. No, exactamente, exactamente. Un hormigón fabricado en obra tiene que ser desencofrada la losa a partir de los 21 días, 3 semanas. Correcto. En cambio, el hormigón que prefabricado, como fragúa y alcanza resistencias en poco tiempo, podemos desencofrar hasta a partir del 6.º día, según mi experiencia, ¿no?
Ahora, siempre dejando ciertos puntales en la losa, ¿no? Los puntales más importantes, donde hay mayor concentración de carga, dejemos esos puntales hasta el final, que son los 21 días, ¿no? Pero el resto ya podemos quitar el quinto o el sexto día, como usted lo ha dicho muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra ¿Eso pregunta? bajo una norma o solo alguna experiencia? Según la norma, ¿no? Hay normas que dicen el tiempo de encofrado. Por ejemplo, las normas actualizadas dicen que las columnas ya podemos desencofrarlas al día siguiente, ¿no? Entonces, se los Ingeniero, voy a conseguir. Dígame. disculpe, sí, sería bueno que nos pueda, bueno, proporcionar esa información, porque es algo que realmente últimamente como los procesos en este tiempo, digamos, tienen que, bueno, la construcción tiene que ejecutarse en menor tiempo, entonces el tema de poder respaldarse, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene una supervisión bien estricta, entonces uno tiene que respaldarse bajo qué normativas, ¿no? Muy bien. Entonces, para mañana les voy a dar las normas, tanto local como regionales, para que nos apoyemos en esa y desencofrar en los días correspondientes, ¿de acuerdo? No lo he preparado eso porque nuestro curso está más destinado al cálculo de encofrados, ¿no? Pero se los voy a proporcionar, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, ¿qué normativa vamos a aplicar? Vamos a utilizar el manual de diseño para maderas del Grupo Andino. Este es un manual antiguo, ¿no? Estamos hablando de la década, estamos hablando del año 1984, más o menos, que ha entrado en vigencia este manual, el cual seguimos empleando para el diseño de diferentes elementos de madera, ¿no? Entonces, a partir de este momento voy a mostrar extractos de este manual, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla 3.3, donde podemos ver las diferentes maderas que existen en los diferentes países que forman parte del Grupo Andino. Y las maderas se dividen en tres grupos, el grupo A, B y C, ¿no? Enseguida vamos a ver qué quiere decir cada uno de ellos. Aquí podemos ver el nombre común de la madera y el nombre científico que existen en nuestro país. Muy bien, entonces sí, sigo extrayendo, he extraído de ese manual, y aquí podemos ver claramente que la madera clase A corresponde a las maderas de mayor resistencia, B al grupo intermedio y C al grupo de menor resistencia. Para encofrados, ¿qué madera utilizamos? ¿Madera dura, semidura, blanda? ¿Cuál utilizamos generalmente? La más barata, ¿no? Queramos o no. Sí, es la más barata. Sí. Madera blanda generalmente, ¿no? Entonces, en este manual ustedes pueden encontrar todo el listado de la madera blanda que tenemos en nuestro país. Y nosotros vamos a hacer el cálculo tomando en cuenta maderas más desfavorables. Vamos a calcular encofrados con madera blanda. Muy bien. Vamos a emplear varias propiedades mecánicas de la madera. Por eso, para mañana, les recomiendo que repasemos un poquito resistencia de materiales. Mañana vamos a hablar de momentos de inercia, vamos a hablar de módulos resistentes, vamos a hablar de flechas, vamos a hablar de deformaciones, vamos a hablar de esfuerzos de corte. Pues hay que recordar un poquito la resistencia de materiales para poder calcular de manera adecuada, ¿no? Sin embargo, conmigo vamos a repasar el día de mañana esos conceptos. Muy bien, entonces el módulo de elasticidad, de acuerdo a las maderas que hemos mencionado anteriormente, tienen estos valores, ¿no? Nosotros trabajamos en el diseño de encofrados con el módulo de elasticidad promedio, ¿no? Entonces trabajaremos con 90.000 kilogramos por centímetro cuadrado si se trata de madera de menor resistencia, ¿no? Muy bien. De igual manera, la flexión. Los elementos que forman parte del encofrado en una losa están sometidos a flexión. Las tablas que ponemos
de manera horizontal soportan la flexión. ¿Y quién le genera la flexión? Las cargas perpendiculares a la losa. Y una de las cargas perpendiculares es precisamente el peso propio del hormigón. Entonces, tenemos que repasar un poquito y ver que el esfuerzo admisible a la flexión de la madera, de acuerdo a esos tres grupos de madera, son estos, ¿no? Entonces, para una madera de baja resistencia, trabajaremos el día de mañana con 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos estamos apoyando en un manual, ¿no? No estamos poniendo valores al azar. Otro factor importante es el corte, ¿no? Ahora, el corte no es tan importante, ¿no? No es fundamental en el diseño de los encofrados, pero la norma de cálculo dice verifique al corte. Entonces, para eso necesitamos también estos valorcitos. Como pueden ver, varía desde 8 hasta 15 kilogramos por centímetro cuadrado la resistencia de la madera para el corte que se da en las fibras paralelas, ¿no? Muy bien. Otro aspecto importante que tenemos que verificar el día de mañana son las deflexiones máximas. Pues nos vamos a basar en este manual y podemos ver que cuando tengamos estructuras con cielo raso de yeso, nuestras flechas máximas con cargas permanentes y cargas vivas, L sobre 300, y solamente tomando en cuenta sobrecargas, L sobre 350. Nuestros encofrados no van a tener cielo raso, obviamente, ¿no? Entonces vamos a trabajar con estos valores, ¿no? La deformación que sufran los elementos no deben sobrepasar estos valores admisibles, ¿no? Si ustedes ven algunos cálculos de encofrados, pueden verificar que estos valores cambian, ¿no? Algunos ingenieros, algunos calculistas toman, por ejemplo, la flecha máxima L sobre 270. Algunos toman L sobre 280. No hay un valor establecido, ¿no? Nosotros nos vamos a basar en este manual y vamos a trabajar con estos valores, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, ¿qué cargas actúan en los encofrados? Las cargas más importantes son el peso del concreto, el peso propio del encofrado, las cargas vivas y la presión lateral del concreto. ¿Ya? Ahí está. El peso, primero, vamos a ir en orden. El primero es el peso del concreto. Entonces, vamos a evaluar el peso, y ustedes todos sabemos que el peso no es nada más que el peso específico por el volumen, ¿no? Entonces, mañana vamos a evaluar, pero aquí ya tenemos tablitas, ¿no? Por ejemplo, para una losa maciza de 10 centímetros de altura, el peso propio es de 240 kilogramos por metro cuadrado. Para losas más altas, de 25 centímetros, el peso sube sustancialmente hasta 600 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y también nos va a servir esta tablita para poder calcular encofrados para losas alivianadas en una dirección, tomando en cuenta ladrillos como aligerante. ¿De acuerdo? Entonces, el primer peso que vamos a evaluar es el peso del hormigón. Segundo, el peso propio del encofrado. Como les había dicho anteriormente cuando estábamos hablando de encofrados de madera, como el peso es insignificante, el peso es muy reducido, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Sí, cuando estemos desarrollando el cálculo para encofrados metálicos. ¿Ya? Muy bien. Las cargas vivas. Esto es importante, ¿no? Tenemos que evaluar cargas muertas y cargas vivas. Las cargas vivas se refieren al peso de los trabajadores que van a estar encima de la construcción de la losa. Y aparte de nuestros trabajadores, también podemos tener un equipo que genera vibración. Por ejemplo, estábamos hablando del hormigón prefabricado. Ustedes han debido ver, son tuberías bastante que tienen diámetros considerables
Y en el momento de impulsar el hormigón, no solamente es el peso, sino también la vibración que genera a toda la estructura, incluyendo a nuestro encofrado, ¿no? Entonces podemos ver acá que si vamos a vaciar nuestra losa simplemente con obreros, es decir, manualmente, si me permiten el término, la carga viva que vamos a asumir es de 200 kilogramos por metro cuadrado. Y si vamos a incluir el equipo que nos trae Redimix, hay varias empresas, hablaremos de hormigón prefabricado, a esta sobrecarga podemos aumentar, dice la norma, 50%. Es decir, estaríamos hablando de 300 kilogramos por metro cuadrado de carga viva, ¿no? Muy bien. Ahora, la presión lateral del hormigón. La presión lateral del hormigón es la carga más difícil y más compleja de evaluar. Intervienen N factores. N factores, ¿no? Entonces, miren, aquí estamos viendo elementos verticales. Estamos hablando de columnas o podemos hablar también de muros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando introducimos el hormigón, la presión que se genera en la pared de los encofrados tiene una distribución triangular, ¿no? Una distribución triangular hasta cierta altura. Llega hasta esta altura y el esfuerzo lateral ya se vuelve uniforme, ya se vuelve constante. Acá, mismo esfuerzo, hasta cierta altura. Si este encofrado tendría más altura, acá ya no se genera ningún tipo de presión más abajo. ¿Por qué? Porque el hormigón ya ha fraguado algún tiempo, ¿no? Generalmente, esto se da cuando la altura de los elementos sobrepasan los 3 metros, ¿no? Entonces, el análisis de la presión lateral se hace generalmente hasta los 3 metros de altura. A ver, vamos a pasarnos a esta diapositiva. Aquí podemos ver algunos de los factores que dependen o que incrementan la presión del hormigón. La velocidad del vaciado. Cuanto más rápido sea el vaciado, mayor presión vamos a tener sobre las paredes del encofrado. ¿Qué pasa con la temperatura? Otro factor que influye en la presión del hormigón. Cuando las temperaturas son menores a 15 grados, es decir, temperaturas más bajas, la presión en las paredes es mayor. Cuando las temperaturas son mayores, la presión es menor. Otros factores, la altura de vaciado, se dice, ¿no? La altura de vaciado. Hasta 3 metros. Menos de 3 metros no es significativa. Hasta los 3 metros adquiere importancia y más de los 3 metros ya no. Las formas y dimensiones del encofrado. El método de compactación, la vibración, ¿no? La vibración que le damos al hormigón. Cuando vibramos más, no es conveniente vibrar, ¿no? En demasía. Cuando nos pasamos del tiempo de vibrado, hacemos que haya mayor presión. ¿Por qué? El agua sube y las partículas más grandes bajan, generando presión a las paredes de nuestro encofrado, ¿no? Bueno, y si les mostrara una diapositiva, son N, hay factores de primer orden, segundo orden, tercer orden para calcular la presión del hormigón. Ahora, para nuestro curso, ¿cuál es la ventaja? Nosotros vamos a hablar de encofrado de losas. ¿Va a intervenir la presión del hormigón? No interviene. La norma dice no tomar en cuenta la presión del hormigón en elementos horizontales como ser vigas y losas. Para el resto sí, ¿no? Entonces, esto nos va a facilitar totalmente. ¿Quién va a generar la presión del hormigón? Únicamente el peso propio del hormigón. Nada más. Es decir, que no vamos a tomar en cuenta esta presión. ¿De acuerdo?
Muy bien. Eso es lo que he preparado para el día de hoy. Mañana ya entramos de lleno al cálculo de los encofraditos. Quisiera que, si tienen alguna pregunta, hagan para que podamos aclarar de manera conjunta. Inge, buenas noches. Buenas noches. Cuando hablaba del porcentaje de incremento de la carga viva al momento de cuando usamos maquinaria externa, en este caso, cuando usamos las bombas de Redimix, las Sí. tuberías que llegan a losa, cuando tenemos losas, no sé, de 200 metros, 300 metros cuadrados, y ingresan este tipo de elementos de las bombas, no sé, el ducteado para el hormigón, ¿ese 50% estaría mayorando esa carga o tendríamos que considerar una mayor carga? No, tomamos como base, no puedo ver a la reunión, sí. Aquí está. Bueno, la sobrecarga base es de 200 kilos por metro cuadrado. Eso incluye solamente la carga viva que generan los obreros, que caminan, que manipulan, que transportan el material. Ahora, evaluar la carga que genera el equipo, la tubería que utiliza el sistema de bombeo, es difícil de evaluarlo, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda la norma? Que a esos 200 kilos por metro cuadrado se adicione un 50% más. Esto quiere decir 300 kilos por metro cuadrado para cuando trabajemos con hormigón premezclado. Es algo práctico, ¿no? No podemos evaluar de manera exacta el peso de esos elementos. ¿Está bien? Perfecto, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta. Dígame. A ver, yo soy arquitecto, ¿ya? Hemos visto ahorita varias propiedades del tema del encofrado a nivel, creo yo, un poco ingeniería. Soy un arquitecto primerizo y quería consultar, por ejemplo, en la última diapositiva que colocó, habían unas imágenes de que hay que ver el tema del el peso del hormigón. Y bueno, usted dijo al final que en conclusión que eso no afecta cuando eran losas, que es a lo que se aboca el curso, ¿no? Así es. Una pregunta un poco en la columna, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las columnas, ejemplo, pongo un ejemplo práctico, en una altura de unos 3 metros. He visto que en algunas construcciones, como usted decía, ya se ha comprobado que cuando se vacía una columna, el encofrado se lo puede retirar a las 8 horas aproximadamente. ¿Es ideal eso? Y ahora pregunto por qué. Si uno lo vacía la columna, por decirle de 3 metros de altura, he visto, como le digo, que vacían 1,50 y después de 2 3 días otro 1,50. ¿Se puede? ¿Es ideal? ¿Hay alguna norma a eso? A eso va mi pregunta. Ya, gracias. No es conveniente realizar el vaciado de un elemento estructural de manera discontinua. Puede ser al día siguiente, a los 2 días, no es aconsejable. ¿Por qué? Porque estamos uniendo un hormigón que ya es viejo con un hormigón nuevo. Entonces, ¿qué vamos a generar? Una superficie de corte en la unión entre ambos hormigones. Y eso no solamente ocurre en columnas, ocurre en cualquier tipo de elemento, en las losas también. A veces por la superficie suspendemos el vaciado de una losa. No es aconsejable. Esa superficie de corte tenemos que eliminarla. ¿Cómo se elimina? Ya con un proceso mucho más oneroso, ¿no? Tenemos que utilizar ligantes, perdón, aditivos que nos permitan unir el hormigón viejo con el hormigón nuevo, ¿no? Hay que picar un poquito, limpiar, adherir el producto y luego un cemento de mayor resistencia para unir ambas partes, ¿no? Entonces es un proceso que no se recomienda.
¿entienden? Entonces tratemos de vaciar los elementos estructurales en una sola jornada. Ahora, otro problema que influye, bueno, nada tiene que ver con, bueno, con la presión, es la altura, ¿no? ¿Qué pasa si echamos el hormigón a una altura, a ver, me voy a dar un ejemplo, de 5 metros? ¿Qué es lo que le generamos al hormigón? Segregación. Eso va, Segregación. disgregación, ¿no? Está prohibido vaciar alturas mayores, ¿de cuánto? A alturas mayores a 1,80, si no me equivoco, ingeniero, de 1,80 a 1,50. 1,80. 1,50. 1,50 es la norma, ¿no? 1,50, perfecto. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Inge, lo que usted ha dicho, buenas noches, Inge, lo que usted ha dicho de no partir, por decirlo, sectorizar la losa. En este caso, si nosotros tenemos una sectorización donde fuera un límite entre losa, perdón, entre columna, viga, ¿no? El SICA 32 ¿no sería bueno aplicar en el tema del hormigón viejo y el antiguo, Inge? Perfecto. Perfecto. El Cicadur 32 me está hablando, ¿no? Es perfectamente para unir ambos. A ver, estamos hablando de losa, ¿no? Sí, así es, Inge. A ver, vamos a aprovechar esta pregunta. Tenemos que suspender el vaciado de la losa por X factor. ¿Dónde suspendemos el vaciado de la losa? Donde nos pesque el día, donde queramos, ¿dónde tenemos que suspender? Lo ideal sería suspenderlo terminando el paño completo. No es el paño completo, no. Inge, ¿podríamos hacer punta fría a la mitad de alguna viga? No. Más bien nos tenemos que alejar de los elementos que soportan la carga de la losa. Se recomienda que el vaciado, si se va a suspender, esté por lo menos a 1 metro de la viga que soporta cargas. A 1 metro. Es decir, tenemos que suspender en la losa, no en un elemento de sujeción como es la viga. A 1 metro. ¿Y cómo tenemos que dejar más o menos la mezcla? A 45 grados, ¿no? No tenemos que dejar un paramento a 90 grados. Tiene que ser más o menos a 45 grados. Eso, ingeniero, ¿y eso se podría aplicar en vigas, en las vigas de arriba? Por ejemplo, una viga que soporte una cubierta, ¿no? O se podría dejar a 45 grados en el caso de que puede, ¿no? Pero en losas no se puede, porque ahí sí ya, ahí podría generar ya hay un problema, ¿no? Sí o sí tiene que ser, como usted dice, a 1 metro de la viga. Exactamente, eso se recomienda, para que el elemento estructural trabaje de manera adecuada, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Inge, más que preguntas, tal vez un favor, tal vez tuviera algunas imágenes de sus obras, algunas fotos en las que se podría notar este detalle que usted acaba de decir, a 1 metro de la viga como elemento de terminado de vaciado. Tal vez para mañana, por favor. O sea, no entendí muy bien dónde tenemos que suspender el vaciado. Se lo puedo hacer. No Sí, tengo una imagen. Una imagen que muestre, ¿no? Ya, perfecto. Ya, voy a anotar, se lo voy a elaborar, ¿ya? Lo que se me fue de la mente. Es el puente adherente, ¿no? El que tenemos que emplear. Un puente adherente entre el hormigón nuevo y el hormigón viejo. Puente adherente, ¿no? A través de un Cicadur 32. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, y dando esa aplicación del adherente en una construcción, estamos hablando, por ejemplo, cuando se suspende un vaciado X, ¿no? Ya sea losa, se suspendió. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, esto es hablando de construcción nueva, pero qué pasa cuando es una construcción antigua y se está construyendo una nueva y
bueno, por decirle, hay una remodelación y hay columnas antiguas, hay losas antiguas, y creo que entra ahí la junta de dilatación, no sé si estoy correcto eso. ¿Se toman las mismas explicaciones que usted ha dado? O, por decirle, hay dos columnas, una antigua y una nueva que va a ir justamente a su lateral. ¿Se pegan, no se pegan las losas, ejemplo, o no? Ya. A ver, cuando ya el tiempo es mayor, cuando tenemos que pegar un hormigón viejo, estamos a meses o años a veces, y tenemos que recurrir a un hormigón nuevo, de igual manera, ¿no? Se limpia la superficie, primero se pica, ¿no? La superficie, se quita toda la suciedad, encima de esa superficie limpia, sin usar agua, solamente una escobilla, sacamos el polvito, se pone el puente adherente, ese cicadur, ¿no? Eso, el nombre difiere de acuerdo a la fábrica. Y luego, una vez que ha secado más o menos el cicadur, se coloca un cemento ligante de mucha mayor resistencia. Ese cemento también lo venden en SICA. Entonces, ese cemento de mayor resistencia junto con el puente adherente hacen que se unan estos dos hormigones de mejor manera y de manera adecuada. Esa es una forma de trabajar. Igualito cuando tenemos que reparar, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Desencoframos la columna, los albañiles desencofran la columna, han vibrado mal y en la parte inferior aparecen lo que se llaman las cangrejeras, ¿no? Entonces llegamos a la obra y clarito el albañil ha agarrado el conchu, ¿no? Ese es el nombre común que utiliza el albañil acá, y ha parchado los huecos, ¿no? Ese parchado que ha realizado no va a durar nada, no tiene nada de resistencia. Entonces, para que la columna mantenga la resistencia, igual se recurre al mismo método que le he mencionado. El puente adherente más el cemento de mayor resistencia. Estamos hablando de un cemento de más de 100 megapascales, ¿no? Los normales son de 30 y 40, ¿no? El 1P30, el 1P40. Estamos hablando de más de 100. ¿Entiende? Sí, ingeniero, muchas gracias por la explicación. Le agradezco. Ahora, ese cemento que venden no es necesario mezclar con arena, como hacemos con el cemento normal, ¿no? Ese cemento ya está listo, ¿no? Se lo mezcla con agua y ya se aplica de manera directa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, joven. Estamos a las 9:05. Les agradezco mucho, ha sido un gusto conocerlos, aunque solamente por fotografías y nombres. El día de mañana vamos a entrar de lleno al curso con el cálculo estructural, ¿no? Entonces, por favor, les pido repasar un poquito resistencia de materiales, los conceptos más generales, ¿no? Tampoco vamos a profundizar mucho. Vamos a ver un poquito de diagrama de momentos, en estructuras isostáticas, hiperestáticas, que nos van a servir para el diseño. Muy bien, les agradezco mucho y si no hay otra pregunta, hasta el día de mañana. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Hasta ingeniero. mañana, Inge. Los esperamos el día de mañana a las horas 19 para dar continuidad. Muy buenas noches, estimados participantes.